Que Dios le bendiga. Una vez más vamos a compartir este tema de discipulado. Y esta vez tenemos otro interesante tema, que es la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores. Son 66 libros y en el principio el pueblo hebreo tenía el Antiguo Testamento solamente, y por eso ellos se guiaban. Ahí estaban escritos los mandamientos, las enseñanzas, y eran unos rollos grandes que tenían. Y normalmente el pueblo de Israel, cuando tenía las fiestas, había fiestas especiales que Dios le ordenó al pueblo hebreo que celebrara, y no era solamente para descansar, porque en esas fiestas el pueblo de Israel se reunía y estudiaban la palabra de Dios. El sacerdote iba leyendo, un sacerdote, y otros iban explicando lo que eso significaba, cómo aplicarla, qué quería decir. Entonces, en esa fiesta no eran solamente para descansar y pasarlo bien, también eran para buscar a Dios y para aprender más de su palabra. El pueblo hebreo estaba constantemente estudiando la Biblia, estudiándola, leyéndola. Habían escuelas donde los niños desde muy pequeños, los colegios se enseñaban la Biblia, la palabra de Dios. No eran esos textos que nos dan a nosotros en los colegios, esos textos educativos donde uno aprende a leer en cosas comunes y corrientes, ¿no? Ellos aprendían a leer allí. Entonces, era un pueblo muy instruido en la palabra. Ellos conocían muy bien la palabra de Dios. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, fueron presumiblemente escritos por Moisés. Esos eran los primeros libros que tenía el pueblo hebreo. Después están los salmos y los libros, los profetas mayores, los profetas menores, y eso era en el principio. Después, cuando vino Jesús, se añadió allí el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue, se hizo una recolección allí de los relatos que hicieron algunas personas de la vida de Jesús, y algunas cartas de algunos apóstoles como Pedro, como el apóstol Pablo. Esas también se incluyeron dentro del canon bíblico. Se incluyeron todas esas, y eso es lo que tenemos nosotros ahora como la Biblia. La primera traducción que se hizo de la Biblia antigua, del pueblo hebreo, digamos, fue al griego. Fue al griego porque había alguien que tenía una colección de libros de todo el mundo, pero de la Biblia no tenía nada. Entonces pidió una traducción de la Biblia. Y se juntaron un grupo de ancianos sabios hebreos y tradujeron la Biblia de su idioma al griego. Después la Biblia, al tenerla completa, en ese tiempo de oscuridad que pasó la iglesia, en donde solamente la Biblia se podía leer en latín, no se podía traducir al idioma original de las personas. Las personas que era descubierta tratando de traducir la Biblia a otro idioma, podía hacerles pagar incluso con su vida. Era tan grave la situación que les daba muerte a esas personas que traducían la Biblia a otro idioma, solamente en latín. Y tampoco no podía tener acceso a la palabra de Dios cualquiera, no. Solamente la iglesia, en este caso la Iglesia Católica Apostólica Romana, tenía derecho a la interpretación de la Biblia y a la lectura de la Biblia. Una persona que no perteneciese, que no fuese un sacerdote, digamos, alguien de la Iglesia Católica, una persona común y corriente, no podía leer la Biblia. Después de esto comenzó con Martín Lutero una revolución, en donde Martín Lutero, Dios le iluminó, le hizo entender que eso no era correcto. Él comenzó un proceso de traducción de la Biblia junto a otras personas. Entonces fue aprendiendo, y un cuestionamiento también de las prácticas que tenía en ese momento la Iglesia Católica. Se hizo un cuestionamiento, porque si bien es cierto, en un comienzo la palabra de Dios estaba todo bien, fue bien llevado. Los apóstoles que quedaron aquí en esta tierra después de que se fue Jesús, los apóstoles, ellos trazaron bien toda la palabra, la trazaron bien, la siguieron. Después sí, los que vinieron después de ellos también, pero hubo un momento en que se desvirtuó todo.
Entonces se tradujo en una religiosidad, en una cuestión de cumplimiento de ciertas doctrinas, de ciertas prácticas. Allí también estuvo la venta de las famosas bulas, que eran un papelito que se tenía, ya no era la sangre de Cristo la que pagaba los pecados, sino esos papelitos que había que pagar por ellos, y entonces pagando con eso se pagaban pecados, o sea, de uno misma o de algún familiar muerto. Entonces, mientras más de esos papelitos compraba, más rápido salía su familiar hacia la vida eterna, su familiar que había muerto, porque se pagaban más rápido sus pecados, salía del purgatorio. Y, y así muchas personas vendían sus propiedades para poder comprar esos papelitos y así pagar por sus pecados. Y la gente, eh, como no tenían acceso a la Biblia, no podían saber que el que pagaba por sus pecados era Jesús, que no tenían que pagar ellos nada, que Jesús ya había pagado todo. Entonces, gracias a Dios vino este hombre, Martín Lutero, él leyó la Biblia y entendió que eso no era correcto. Entonces él se levantó, fue un rebelde a la causa de Roma, y con él comenzó la reforma protestante. Y nuevamente volvió esta luz, que la iglesia pasó por ese tiempo de oscuridad, y hubo una separación allí. Lutero llevó a toda una división, salió un grupo de reformadores que ya no creían en esa forma de interpretar que hacía la iglesia católica, y entonces ellos se esforzaron porque la Biblia fuese traducida al idioma de cada persona y porque cada persona pudiese leer la palabra de Dios. Y es lo correcto, porque así nosotros podemos saber si lo que una persona está diciendo está escrito ahí en la Biblia o son simplemente historias de ellos, como cuando vendían esas bulas que la gente estaba segura de que eso era correcto, porque ellos no tenían acceso a la Biblia. Entonces no podían saber que eso era incorrecto, que eso no estaba en ninguna parte de la Biblia, que Jesús ya había pagado por sus pecados. Entonces, por mucho dinero que uno ponga, no es posible pagar el pecado. Y tampoco ellos podían leer que la única forma de pagar por nuestros pecados es con la vida. Pero alguien ya se puso en nuestro lugar, entonces ya no necesitamos nosotros de la vida para pagar por nuestros pecados. Jesús pagó por ellos. Y solamente basta creer en Él y somos salvos. Entonces, eso fue lo que sucedió al principio con la Biblia. Ahora, gracias a Dios, la Biblia está traducida a muchos idiomas y cualquier ser humano tiene acceso a ella. Hay países todavía en donde se prohíbe, ¿sí? Y las personas, muchas tienen que pagar con su vida el tener una Biblia. Pero en la mayoría de los países hay libertad al respecto. Ahora, ¿por qué estudiar la Biblia? Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la Biblia nosotros encontramos la vida de Jesús, de cómo Él fue, lo que Él enseñó, lo que Él dijo, y de qué manera nosotros vamos a saber lo que Jesús dijo si no leemos la Escritura. Tenemos que leer para saber. Y como decía anteriormente, también para saber si lo que una persona está hablando es correcto o no es correcto. Es importante, por eso, instruirnos allí. Allí están escritos todos los mandamientos de Dios que nos pueden hacer salvos. Todo lo que nosotros tenemos que guardar, esos principios básicos, cómo tenemos que vivir. Y también nos enseñan, la palabra de Dios nos enseña a conocer a Dios. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Dice en 2 de Pedro 1:20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo tenemos. Si bien es cierto, la Biblia, como decía al principio, fue escrita por más de 40 autores, dice aquí claramente que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que les movió a escribir lo que escribieron. Porque si la Biblia la leemos nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que hay muchas concordancias entre los autores. Todos van hacia un mismo objetivo, que es Jesucristo. Y Jesucristo como nuestro Salvador. Y que al final
tenemos una vida eterna junto a Él. De eso es de lo que habla en general la palabra del Señor, de la redención del ser humano. De cómo nosotros como seres humanos perdimos esa comunión que teníamos al principio con Dios y por el pecado nos apartamos de Él, pero Dios, que es tan bueno, preparó la manera en que volviéramos a tener comunión con Él. Ahora, no es esto, como dice aquí, de interpretación privada, es decir, que yo tomo la Biblia, la interpreto y la leo y me quedo con lo que entiendo. Y si lo entiendo mal, por eso es importante, si estamos en una iglesia, también hablar con los líderes de la iglesia y preguntarle y exponer si tengo alguna duda, si me parece esto una interpretación de esta forma, de otra. Es importante compartir y conversar acerca de la palabra también. Buscar otras fuentes. Si no entiendo una palabra que está como extraña, existen los diccionarios comunes en donde yo puedo buscar el significado de una palabra. También eso me puede ayudar. Usar un diccionario o buscar un sinónimo a esa palabra. También. Algo fundamental. Leer la Biblia es una cosa, pero algo que es realmente importante es hacer lo que dice la palabra del Señor. Dice Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, no sacamos nada con leer la Biblia todos los días, y olvidarnos de lo que allí dice, y después vivir como si nunca hubiésemos leído la Biblia. No sacamos nada con memorizar la Biblia, si no hacemos lo que allí dice. Es importante leer la Biblia, muy importante, pero es más importante hacer lo que allí dice. Es más importante todavía. Si la Biblia dice no robarás, entonces no robar. Ser honesto. Hacer todo lo que la palabra del Señor dice. Y dice más, Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, nosotros vamos a estar, nos va a considerar alguien cercano a Él. Y por alguien cercano, uno hace muchas cosas. Uno lo apoya, uno le escucha, le ayuda cuando necesita. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer por un amigo. Y en este caso Jesús dice, serán mis amigos si hacen lo que yo digo. No solamente si leen lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy mandando, sino que sí lo hacen. Y el que hace la voluntad de Dios, el que tiene la vida eterna, el que tiene derecho a la vida eterna, no el que la lee. El que lee dice, aquí dice que debo hacer, que no debo mentir, y sigue mintiendo. Por eso es importante que lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer, esforzarnos por hacer eso. Y si fallamos, como dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si confesamos a Él nuestros pecados, Él nos perdona. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, esforzarnos por hacer lo que dice la Biblia. Aquí incluí algunas sugerencias para leer la Biblia, que no es fácil. Cuando uno no sabe nada, es importante comenzar leyendo el Evangelio de Juan, porque nos muestra a nuestro Salvador, a Jesús nos muestra su vida, todo lo que él hizo, cómo actuaba cuando anduvo en la tierra, lo que él hacía, lo que él decía, cómo enfrentaba cada situación y lo que él nos pide. Entonces allí es importante no comenzar por el Antiguo Testamento, sino comenzar por el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. Ahora si queremos leer el Antiguo Testamento igual. Pero el Evangelio de Juan es más fácil de comprender
la obra de Jesucristo, la obra de salvación. Leer todos los días la Biblia, aunque sea solo un versículo. Meditar en lo leído, darnos tiempo para recordarlo y tratar de entender lo que dice. Si me cuesta comprender la Biblia, es mejor no leer, digamos, mucho si no voy a comprender nada. Pero lo que puedo hacer es tomar un versículo, el libro de Juan, por ejemplo, un versículo, no la genealogía, porque cuando habla de la genealogía habla eh, hijo de este, hijo del otro, no tiene mayor trascendencia. Pero un versículo, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Leer ese versículo y andar meditando en ese versículo, pensar, ver qué puede ser, qué significado puede tener, compartirlo con otro, escribirlo, y así, de tal manera de ir poniendo Biblia, versículos bíblicos en nuestra mente, en nuestro corazón. Es importante meditar en la palabra de Dios. La palabra del Señor, de hecho, nos manda meditar en la palabra de Dios. Dice que debemos andar hablando incluso todo el día de la palabra. Dice que la debemos enseñar a otros, a nuestros familiares, los padres a los hijos, dice, y hablarás con ellos estando en el camino. Las escribirás en los posts, en los dinteles de tu puerta, en todas partes vas a escribir ahí la palabra del Señor, la vas a hablar, la vas a pensar en ella, para que no nos olvidemos de lo que nos dice, de las promesas maravillosas que Dios nos tiene, pero también de los mandatos divinos, para que no nos olvidemos de hacer la voluntad de Dios. Porque el versículo que leíamos anteriormente decía como aquel que se mira en el espejo, después se va y se olvida cómo era. A veces también somos así, nosotros como seres humanos es fácil de repente que nos olvidemos de las cosas. Entonces por eso es importante estar pensando en la palabra de Dios, para no olvidar. Y si algo no se entiende, preguntar a los líderes de la iglesia. Apartar semanalmente al menos un versículo para memorizar. Es importante memorizar la palabra, como decía, contando un poco de la historia de la Biblia, cómo ha llegado a nosotros. Muchos dieron su vida para que nosotros tengamos hoy la Biblia de la forma en que la tenemos y poderla leer así en un lenguaje sencillo. Pero, y hay países en donde no se permite la lectura de la palabra, entonces ellos memorizan versículos bíblicos. Es importante que nosotros también los memoricemos para cuando nosotros los necesitemos también. Orar para que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios y lo que nos quiere decir lo que hemos estado leyendo. Dios nos promete ayuda, enseñanza. Dice un salmo que Él nos enseña, aún en las noches me enseña, dice, mi conciencia. Aún en las noches mientras duermo. Entonces por eso nosotros podemos orar y pedirle a Dios que nos enseñe, que nos muestre, que nos revele, que nos ayude a comprender qué dice esa parte de la Biblia que hemos estado leyendo. Y cuando escuchamos un mensaje también tratar de ponerlo por obra, de hacer lo que ha dicho ese mensaje, no solamente escucharlo, sino practicar lo que allí se nos está entregando, lo que allí se nos está diciendo. Y algo importante, si bien es cierto, la Biblia dice que los primeros apóstoles, los 12 apóstoles, eran hombres sin letras, pero no eran hombres que no conocieran de la Biblia, porque como dije anteriormente, al pueblo hebreo desde muy pequeño se le enseña de la Biblia. Ellos memorizan salmos completos desde muy pequeños. Entonces los apóstoles eran hombres que sí sabían mucho de Biblia, sí sabían mucho de palabras. Y de hecho por eso ellos esperaban al Mesías. Ellos eran hombres instruidos en la palabra. Aunque no eran hombres con estudios profesionales, pero sí eran hombres instruidos en la palabra. Y como ahora ya no es como en la situación antigua, que solamente en un idioma desconocido se leía la Biblia y nadie entendía nada, y ahora no, ahora la palabra de Dios está a nuestro alcance. Entonces es importante llenarnos de ella, leerla y memorizarla de a poco. Empezar por lo más fácil
Y esa misma palabra, irla poniendo por obra, y con eso vamos a ir nosotros creciendo espiritualmente. Y vamos a ir aprendiendo y vamos a poder ir enseñando también a otros y ayudando a otros a conocer este camino a la vida eterna, este camino de salvación. A ir por este camino angosto, apartándonos del camino ancho, como dice la palabra del Señor. Que muchos son los que van por ese camino ancho. Pero nosotros esforcémonos a entrar por la puerta estrecha, porque nos espera una vida eterna, una corona de vida y una salvación que no será por solo un momento, sino por toda una eternidad. Porque después de esta vida, sí hay otra vida. Y esa vida es eterna, sea para salvación con Dios o para condenación, lejos de Dios, sufriendo el castigo por nuestros pecados. Que entonces ahora nosotros escojamos el mejor camino, el camino de la vida eterna junto a Jesucristo, el que pagó por nuestros pecados. Que Dios le bendiga. Para finalizar, algo muy importante: no adorar la Biblia. ¿Por qué puse estos versículos de aquí? Este momento cuando Jesús es llevado al desierto y allí es tentado por Satanás. Mire lo que le dice el diablo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. O sea, ¿qué está haciendo el diablo? Está mencionando una palabra de la Biblia. Dice: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El Salmo 91. Está mencionando el Salmo 91. Y hay algunas personas que creen que porque dejan la Biblia abierta en el Salmo 91, Satanás va a salir arrancando. Pero aquí lo vemos, que el mismo Satanás está nombrando el Salmo 91, está hablando y no le pasó nada, no se quemó, no ardió un fuego, no le pasó ninguna cosa. ¿Se fija usted que la Biblia no es mágica? No es mágica. Si bien es cierto, vemos aquí a Jesús respondiéndole a Satanás, igual con versículos bíblicos, pero versículos bíblicos que contrarrestan lo que el diablo le está diciendo. Si el diablo conoce la Biblia, aquí lo vemos, aquí está hablando de la Biblia, está diciendo, hablando incluso del Salmo 91. Está poniendo a prueba a Jesús, hablándole del Salmo 91, sin temor, sin miedo. Y hay personas que usan, para ungir, usan la Biblia, pero la Biblia no es un amuleto. No porque yo le ponga la Biblia a alguien, la persona va a sanar. La Biblia no es un amuleto. Lo que nos sirve es lo que está escrito en la Biblia, que yo puedo aplicar a mi vida, o que cuando el enemigo viene a hacerme lucha con algunos pensamientos, digamos como en este caso que le estaba diciendo a Jesús: tírate de acá arriba. Jesús le respondió con otra palabra, contrarrestó lo que le estaba diciendo con otra palabra. Para eso nos sirve la Biblia. O para cuando nosotros reclamamos una promesa de Dios. Para eso nos sirve, para ponerla en práctica. Pero la Biblia de ninguna manera es mágica. La Biblia no es un amuleto que si yo la toco me sano. Porque si hubiera sanidad en la Biblia y me sirve para sanar enfermo, y yo se la pongo a un enfermo y ese enfermo sana, ¿por qué no, cada vez que yo la toco no me sano?
si fuera mágica. No es algo mágico. No debemos usar la Biblia, caer en ese pecado de usar la Biblia como un amuleto, como algo mágico. De abrir el Salmo 91 y pensar que el diablo va a salir arrancando por eso. Pero si aquí lo vemos que está mencionando incluso, yo se lo puedo... de lo que el enemigo no escapa de la palabra de Dios escrita, de la Biblia de sí, de la Biblia como tal, el enemigo no escapa. El enemigo de lo que escapa es de un cristiano que está haciendo la palabra. De ese cristiano sí escapa. A ese cristiano el enemigo le tiene miedo. Al cristiano que hace la palabra. Y eso es lo que vale. Eso es lo que da autoridad. Pero no el abrir la Biblia en un determinado libro para mi protección. No. Si yo quiero protección, tengo que pedirla directamente a Dios y hablarle a Dios de este salmo, que la promesa que contiene, por ejemplo, el Salmo 91, sean sobre mi vida. Leer la Biblia y leerla para hacerla, no dejarla abierta en ese salmo, sino leer la Biblia. Eso me va a servir. Leerla y hacerla. Y eso me va a dar autoridad sobre el enemigo para que cuando quiera hacerme algún mal, salga arrancando. A eso sí le va a tener miedo. A eso sí. Pero aquí, por esto que vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que no le pasa nada si él habla la palabra, pues menos le va a pasar si yo tengo la Biblia abierta allí en ese salmo. Tampoco va a salir la enfermedad arrancando si yo toco a alguien con una Biblia, porque en ese caso, si la Biblia es la que da la sanidad, ¿por qué no siempre que toco con esa Biblia a alguien sana? La Biblia me dice a mí claramente que el que llevó nuestras enfermedades fue Jesús. En Él debemos cargar nuestras enfermedades. Él es el que sana. Podemos sí recordar las promesas de sanidad que están escritas en la Biblia, recordarlas, leerlas, saberlas de memoria para repetirlas cuando oramos por un enfermo. Él mismo cargó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Repetir eso, pero no tocar con la Biblia a una persona porque supuestamente la Biblia es mágica, entonces ese amuleto mágico va a sanar a la persona. No es así. Tengamos cuidado de poner nuestra fe en Dios y no en las cosas de esta tierra. Que cuando convertimos a la Biblia en un amuleto, estamos apartando nuestra confianza de Dios y poniéndola en ese libro, en ese papel, porque es papel, ahí hay una palabra escrita, que la palabra es poderosa. Si yo la hablo, si yo la hago, ahí tiene poder. Pero si no, es simple papel que hasta el mismo enemigo puede hablarlo y no le pasa nada. Así que nunca más pensemos que la Biblia va a ser, con que yo le abra la Biblia así al enemigo y se la muestre, va a salir arrancando. No le va a pasar nada. Aquí no le pasó nada, la mencionó, no le pasó nada. Entonces, no miremos la Biblia como un amuleto. Adoremos solamente a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo su Hijo, el que dio su vida por nosotros y el que nos puede ayudar en todos nuestros problemas. Pongamos solamente en Él nuestra mirada, pongamos solamente en Él nuestra confianza, nuestra esperanza, y dice que los que en Él confían no serán avergonzados. Que Dios le bendiga.